Bien, bienvenidos a cada uno de ustedes al estudio de verso a verso el libro de Josué. El día de hoy vamos a estar viendo una pequeña introducción y el capítulo uno, ¿no? Entonces, como siempre hemos dicho, contexto al texto. Josué es el sexto libro de la Biblia, el sexto libro del Antiguo Testamento, y si de alguna manera, ah, a modo de información, quizás redundante para algunos, pero es necesaria, debemos entender que el libro de la Biblia como tal ha sido dividida en dos partes, ¿no? Un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, a su vez, ha sido dividida también en tres partes. Algunos lo dividen en cuatro partes, pero según la tradición judía, básicamente los libros estaban divididos solo en tres partes, ¿no? Los primeros cinco libros de la Biblia, ellos lo conocen como la Torá, en los cuales ya lo hemos estudiado, ¿no? Justamente venimos de terminar de estudiar esos cinco primeros libros de la Biblia, conocidos como la Torá. Después viene el Nebim, que vendrían a ser los libros que van desde Josué hasta Malaquías, también conocido por ellos como los profetas. Y después viene el Ketubín, que viene a ser los escritos, todos los demás libros de la Biblia, ¿no? Los Salmos, los Proverbios, todos esos entran en ese grupo, ¿no? Para los judíos. Entonces, nosotros hemos cerrado la Torá, más conocido quizás para nosotros como el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y hemos terminado de estudiar estos primeros cinco libros de la Biblia, y ahora vamos a comenzar una nueva sección entonces, ¿no? El famoso Nevin, ¿no? Donde va a comenzar, vamos a ver de que cada uno de estos libros, desde Josué, Jueces, Samuel y así en adelante, hasta Malaquías, que son todos los profetas, vamos a ver que Dios de alguna manera va a ir levantando hombres para que traigan un mensaje de parte de Dios. Entonces, pero Josué, el libro de Josué se encuentra en ese final del Pentateuco y en ese inicio de los profetas, por así decirlo. Y históricamente, en cuanto a la historia del pueblo de Israel, el libro de Josué se encuentra localizado en ese instante en el que ellos están a punto de ingresar a la tierra prometida. Muy similar a Deuteronomio, pero Deuteronomio está en torno a los discursos de Moisés. Deuteronomio nos relata la muerte de Moisés, pero Josué nos va a relatar parte de la muerte de Moisés o nos va a recordar la muerte de Moisés como el por qué ahora Josué toma la batuta, ¿no? Y a partir de aquí vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel va a ingresar a la tierra prometida. Y es más, de eso trata el libro, ¿no? De nos va a mostrar la conquista del pueblo de Israel ante los pueblos que estaban en la tierra prometida. Recordemos que la tierra prometida no estaba vacía, estaba poblada, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿ya? Como a modo para poder ubicarnos un poco en qué parte de la historia del pueblo de Israel nos encontramos. Lógicamente, los libros, tanto el Pentateuco como ahora los libros proféticos que vendrían a ser, que comienzan desde Josué, no narran nada más la historia de Israel, ¿no? Estos libros narran una historia mucho más grande que vendría a ser la historia de la redención prácticamente, ¿no? O el plan de redención que tuvo Dios. Y eso, parte de eso ustedes lo van a ver ahora en el Instituto Bíblico, en Panorama Bíblico del Antiguo Testamento, en torno a la promesa del Mesías, ¿no? Les doy un adelanto, ¿no? Entonces, ahora, cuando hemos visto los primeros cinco libros de la Biblia, de alguna manera podemos comprender cómo es que Dios, después de haber creado la humanidad, registrado en Génesis, llegamos a un Génesis, bueno, Génesis 3 nos relata cómo se introduce el pecado a la humanidad, y de ahí podemos hacer un salto grande a Génesis capítulo 2 y vemos cómo es que Dios, para poder sacar adelante el plan que él ya había prometido en Génesis capítulo 3, ¿no? Con el famoso protoevangelio, Génesis capítulo 3, versos 16 o 15, disculpen. Entonces, Dios hizo una promesa a la humanidad que de la simiente de la mujer iba a salir el que iba a aplastar a la simiente de la serpiente. Génesis capítulo 12 nos aclara esta promesa en Abraham, cuando Dios llama a Abraham y le dice que le hará padre de multitudes, que sacará una gran nación de él, pero le da una promesa. Le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra. Y cuando Dios dice que en su simiente, como dice el libro de Gálatas, escrito por Pablo, aclara ese texto diciendo que está en singular y no en plural. No hablaba de muchos, hablaba de uno.
Es decir, cuando Dios hace esta promesa a Abraham, lo que está prometiendo es de que de su linaje, de sus lomos, años más adelante iba a salir ¿quién? El Mesías, es decir, Jesucristo, a lo que Juan lo llama que Dios se hizo hombre. Entonces, es por eso que es importante entender todo esto. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos esto de lo que Dios prometió a Abraham, y en Génesis vemos cómo es que Dios cumple esta promesa a Abraham de darle un hijo, el famoso Isaac, a Isaac le hace la misma promesa y Dios cumple con darle dos hijos a Isaac, Esaú y Jacob, pero de pronto Dios dice, amó a Esaú, escogió a Esaú para continuar, digo a Esaú, a Jacob para continuar, ¿no? Para continuar con esta promesa, pero de pronto cuando llegamos a Jacob, vemos de que él tuvo 12 hijos, ¿no? 12 hijos y una hija, ¿no? Y hasta ahí todo bien, dice, bueno, hay más opciones, ya se está haciendo un pueblo, una familia grande, van a llegar a ser una gran nación probablemente, y de uno de sus hijos saldrá pues el Mesías, ¿no? Lógicamente sabemos que el Mesías fue prometido en Judá, ¿no? Ahora, pero vemos que Génesis capítulo 50 termina relatándonos cómo este pueblo llega a ingresar a Egipto, lógicamente porque había una gran hambruna a través de José, ellos llegan y se establecen en Egipto. Y ahora uno dice, pero Dios le había prometido a Abraham hacer una gran nación, le había prometido incluso la tierra de Canaán, ¿no? Y ahora vemos, cuando comienza Éxodo, el libro de Éxodo, vemos cómo de pronto en la tierra de Canaán estaba poblada por diversos pueblos, todos los feos, los eteos, jebuseos y todo lo demás. Y mientras que el pueblo de Dios, Israel, ahora ya con el nombre de Israel, que Dios mismo lo cambió, ellos están clamando, están pasándola mal en Egipto. Y están como esclavos, como ladrilleros. Y de pronto uno podría decir, ¿Dios se olvidó de su promesa? ¿Dios fracasó? No. El libro de Éxodo nos relata cómo es que Dios, en la fidelidad que Él tiene a su promesa, a lo que Él había prometido, a lo que Él había establecido, a lo que Él había dicho, levanta a un hombre llamado Moisés. Levanta a Moisés y el libro de Éxodo nos relata cómo es que Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Lo saca de la esclavitud de Egipto, lo lleva al monte Sinaí, se muestra ante el pueblo queda aterrado, tanto así que llegan a decirle a Moisés, anda tú nada más y escucha y recibe las tablas de la ley y todo lo demás, ¿no? Nosotros vamos a ser obedientes, dice el pueblo, ¿no? Entonces de ahí pasan muchas cosas en el desierto, y una de las cosas que pasaron era incredulidad, quejas, ¿no? En contra de Moisés y de Dios, y constante vida de incredulidad, y en más de una ocasión incluso cometieron idolatría, ¿no? Como el becerro de oro y otras cosas, rebeldía también, ingratitud con Dios. Producto de todo eso y sobre todo de la incredulidad, el, el pueblo de lo que debía haber ido de Egipto y hacer una parada en el monte Sinaí y de pronto continuar su viaje y ingresar a la tierra prometida, que no iba a ser más de un mes, como dicen algunos entendidos, se quedó varados 40 años hasta que muera toda una generación. Y dentro de ese proceso también Moisés cae en desobediencia, se pone en el rol de Dios, eh, y de pronto recibe su castigo de parte de Dios, en el sentido no de salvación, lo aclaro, sino su castigo en el sentido de que él no iba a ser quien iba a hacer ingresar al pueblo a la tierra prometida, sino que Dios claramente le dice a Moisés, solamente tú lo vas a saludar, vas a ver. Eso vimos en los últimos capítulos de Deuteronomio, ¿no? Cómo es que lo sube a un monte para que salude nada más, pero ya Dios había levantado un líder. No Moisés, no el pueblo, sino de esto yo quisiera que tengas claro, es Dios. De tal manera que es Dios el que está orquestando todo esto. Con participación del hombre sí, pero finalmente se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y Dios es el que levanta a Josué como un nuevo líder, ¿no? Ahora, dentro de toda esta narrativa que te he hecho, se asemeja, este peregrinaje del pueblo de Israel, se asemeja mucho también a la vida del creyente hoy en día. No solamente es historia, es un simbolismo espiritual de lo que ocurre en la vida del ser humano. Del ser humano, no, bueno, el ser humano y del creyente.
En más de una ocasión hemos dicho que Egipto simbolizaba ¿qué? El pecado, ¿no? Nosotros también, Pablo lo aclara, que éramos esclavos de ¿quién? Del pecado. De tal manera que es Dios que de pronto nos saca de la esclavitud del pecado. Y salimos de la esclavitud del pecado y de alguna manera atravesamos por un desierto. Un desierto donde se nos va a manifestar la palabra de Dios y donde se nos va a prometer una mejor vida que en Egipto y que en el desierto. Y entendamos, el pueblo cuando salió de Egipto ya eran salvos de la esclavitud egipcia. Y de pronto algunos han malinterpretado y piensan que la tierra prometida es un simbolismo del cielo. No. ¿Por qué decimos que no es un simbolismo del cielo? Escucha lo siguiente. Se cree que la tierra prometida es un simbolismo del cielo. Yo te pregunto, ahora cuando veamos la vida de Josué en la tierra prometida, ¿tú crees que van a haber batallas o no van a haber batallas? Va a estar llena de batallas. ¿Va a haber pecado o no va a haber pecado? Va a haber pecado. Por ahí vamos a ver un hombre llamado Acán. En más de una, o sea, van a estar ya en la tierra prometida, pero va a seguir habiendo batallas, va a seguir habiendo pecado. Mientras que nosotros sabemos que si nosotros asemejamos la tierra prometida entonces con el cielo, en el cielo ya no hay batallas. Cuando estemos con el Señor en su presencia, recuerda, ya no hay batallas, ya no hay pecado. Entonces, ¿qué viene a ser la tierra prometida simbólicamente para nosotros? Si Egipto es la esclavitud del pecado, ¿qué vendría a ser la tierra prometida? La tierra prometida es tal como lo dice el autor a los Hebreos, esto no me lo estoy inventando yo, sino que esto está registrado en el libro de Hebreos, y te invito tú de que después en tu tiempo libre puedas leer Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, donde claramente se nos muestra y se nos hace esa comparación que la tierra prometida, ¿ya? Es el lugar de descanso para el pueblo de Israel, ¿no? De haber salido de Egipto y pasar por el desierto y ahora llegar a una tierra donde ellos iban a ser bendecidos, es similar a nuestra vida con Cristo. De tal manera que hoy en día, aquel que es obediente a la palabra de Dios, aquel que realmente comprende su relación con Cristo y aquel que realmente tiene a Cristo como su reposo. ¿Recuerdas que Jesús en una ocasión dijo, venid a mí todos los que estén encargados y cansados que yo os haré descansar? Sabes, hay muchos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero aún siguen viviendo vidas cansadas, desesperadas. Y no estamos hablando de salvación, porque ya fueron liberados de la esclavitud del pecado, pero en inmadurez siguen viviendo vidas mediocres, cristianamente hablando. Mientras que Jesús nos ofrece una vida y vida en abundancia en los evangelios. Él nos puede dar una vida y una vida en abundancia. Y cuando yo hablo de abundancia, no estoy hablando de bienes, sino una vida plena, de esperanza, de descanso en Jesús. Eso es simbolismo en la tierra prometida, entonces es una vida en el espíritu. ¿Te acuerdas que Pablo en Corintios habla del cristiano carnal y el cristiano espiritual? Sí. El cristiano carnal de alguna manera es semejante a ese cristiano que de pronto ya fue liberado del pecado, ya no está en Egipto, pero sabes, está dando vueltas en el desierto. Está dando vueltas en el desierto por su incredulidad, por su desobediencia, por su inconformidad. Está dando vueltas en el desierto. Mientras que Dios nos invita a tener vidas plenas en Cristo, vidas de reposo en Cristo, vidas bienaventuradas en Cristo, vidas donde fluye leche y miel espiritual en nuestra vida. Y todo eso lo tenemos en Cristo, pero lamentablemente a veces por nuestra inmadurez, por nuestra incredulidad, decidimos vivir y estar dando vueltas en un desierto. Ya somos salvos, ya tenemos a Cristo. Vamos a ir al cielo, sí, pero mientras estemos aquí en la tierra estamos viviendo vidas inconformes, porque nos hemos olvidado que en Cristo realmente hay bendición, no solamente allá en el cielo, sino aquí en la tierra. Y con esto yo no te estoy hablando de cosas materiales, te estoy hablando de cosas espirituales. En Cristo puedes encontrar el verdadero reposo, aún estando aquí en la tierra. Así como el pueblo de Israel en la tierra prometida va a tener batallas, pero su confianza tenía que estar puesta en Cristo, de que ellos iban a salir victoriosos.
De la misma manera el Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, batallas, tribulaciones, pero confiar que Él ha vencido, en otras palabras, que en Él hay victoria. Entonces, al terminar de estudiar este libro o en el proceso de estudiar este libro, yo quisiera que vayas dándote cuenta algo, que en Cristo somos llamados a tener vidas victoriosas, vidas plenas. Y eso es lo que representa Josué, ¿sabes? O sea, Josué representa eso. ¿Sabes por qué? Josué, o sea, como tal, viene y Yeshua, o sea, o Joshua, Josué, en hebreo es Joshua o es Josué. ¿Y sabes cómo se escribe en griego Josué? Jesús. En otras palabras, Josué y Jesús son el mismo nombre, sino que Jesús está en griego porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y Josué, se pronuncia Josué porque está en hebreo, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero básicamente significan lo mismo. Pero no solamente por el nombre, sino vamos a ver que Josué de alguna manera es una imagen de Jesucristo, una sombra de Jesucristo. Así como hemos visto la sombra de Jesucristo muchas veces en Moisés y en distintos personajes, también lo vamos a ver en Josué. Y de cajón nada más ya vamos a ver algo interesante. Si tú recuerdas algo, Moisés, muchas veces cuando el pueblo judío hace referencia a Moisés, hace referencia a la ley, ¿no? Porque Moisés es el representante de la ley, porque muchas veces se le dice la ley de Moisés. ¿A través de quién, de alguna manera, Dios hizo llegar su ley al pueblo judío? A través de Moisés. Y eso de eso trata el Pentateuco. Por eso que cada vez que a veces encontramos que la Biblia hace referencia a la ley de Moisés, está haciendo referencia al Pentateuco. A ese escrito está. Entonces, Moisés representa la ley. Pero te pregunto, ¿Moisés logró hacer entrar a la tierra prometida a ese pueblo? No. Mientras que Josué, ¿sabes cuál es el significado de Josué? El significado de Josué es la salvación viene de Jehová o Jehová Salvador. Es por eso que Jesús significa Jesús el Salvador, porque Josué es lo mismo. En otras palabras, ahora, pero si también recordamos un poco, Josué no se llamaba Josué, que está diciendo pastor. En el libro de Números nosotros podemos ver, por ejemplo, que Josué en realidad se llamaba Oseas, y Oseas significa el libertador. Entonces, pero Dios le cambia ese nombre del libertador a la salvación viene de Jehová, que es Josué. ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder más adelante, Dios sabía lo que iba a suceder con Moisés y lo que iba a suceder con Josué. De tal manera que ellos van a experimentar la plena salvación, la plena vida abundante a través de Josué cuando los haga ingresar a la tierra prometida. De la misma manera es Jesucristo. La ley no salva a nadie, ¿o sí? La ley no salva a nadie. El libro de Gálatas dice Pablo que la ley ha sido solamente un ayo, no es que no sea importante, es importante, pero ha sido un ayo. Un ayo es como una ayuda, una nana que nos ha llevado a Cristo, dice Pablo en el libro de Gálatas. Pero el que da salvación y en quien encontramos salvación es en Cristo. De la misma manera como ocurrió con el pueblo de Israel. Josué es el que los va a hacer ingresar a esa tierra de vida plena y abundante. Ahora, dentro de esa tierra, lógicamente, ellos van a ser llamados y exhortados a atesorar, a guardar la palabra de Dios para poder, de alguna manera, experimentar esa vida abundante. Pero primero Dios los va a introducir a través de Josué. No es que ellos tienen que ser obedientes en el desierto para que ahora puedan ingresar. ¿Te acuerdas que cada vez que Moisés exhortaba a que el pueblo sea obediente a la palabra de Dios, en muchas ocasiones decía, cuando estéis en la tierra que Dios los entrega, no harán esto o harán esto? Es decir, ellos son llamados a obedecer la palabra de Dios, pero ya es un hecho este, profetizado, se quiere decir, y es un hecho declarado por Moisés de que sí o sí van a ingresar a la tierra prometida. No es que Moisés les decía, si ustedes obedecen la palabra de Dios, entonces ingresarán a la tierra prometida. No, pero si están en la tierra prometida, también ellos van a poder tener vidas mediocres de pecado o vidas plenas y disfrutar de la bendición que Dios tenía preparado para ellos. De la misma manera nosotros.
Ninguno de nosotros es salvo porque de pronto obedeció la ley de Dios. Nosotros somos salvos por Jesucristo, quien es nuestro Salvador, porque la salvación viene de Jehová. Pero ahora que somos salvos, nos invita a que atesoremos su palabra para poder experimentar esa vida plena y abundante aquí en la tierra. En el cielo es otra historia. En el cielo ya no hay batallas. En el cielo ya no hay luchas. En el cielo simplemente vas a experimentar, no es que simplemente, sino estupendamente vas a experimentar de la presencia de Dios. Dice, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Es distinto. Pero hoy en día todavía experimentamos situaciones, pero recuerda, Dios prometió bienaventuranza a su pueblo y también te promete a ti. Ahora, eso en cuanto a lo que realmente significa y el paralelismo espiritual que vamos a tener cuando estudiemos este libro con nuestra vida. Lógicamente nos narra una historia en torno al pueblo de Israel, pero en más de una ocasión tú te vas a ver representado en ese pueblo, vas a ver que cuando ellos actúan en fe y en obediencia, cómo es que de pronto van a tener victorias, victorias dadas por Dios. Pero cuando ellos introducen el pecado o desobedecen, como el caso de Acán, vas a ver cómo es que van a tener derrotas. Hoy en día, a pesar de que Jesús ha vencido, habrá cristianos que están de victoria en victoria, pero también de derrota en derrota. La diferencia es que unos lo tienen a Jesús como su Señor y Salvador en cada ámbito de su vida, otros solo en ciertas áreas de su vida. Y esa es la gran diferencia, pero ambos son salvos. Amén. Ahora, rápidamente te voy a hablar de la estructura de este libro. Este libro se puede dividir en 4 partes, básicamente. Del capítulo 1 al capítulo 5 vamos a ver la entrada en sí a la tierra prometida. Capítulo 1 al capítulo 5 hasta 5 verso 12, la entrada a la tierra prometida. Del capítulo 5 al capítulo 12 vamos a ver la conquista de la tierra prometida, con unas cuantas derrotas, pero vamos a ver la conquista de la tierra prometida, cómo es que van a ir conquistando cada uno de los pueblos. Recuerda, capítulo 1 al capítulo 5, la entrada a la tierra prometida. Capítulo 5 al capítulo 12, la conquista en la tierra prometida. Del capítulo 13 al capítulo 22 vamos a ver el reparto o la distribución de la tierra prometida. Cómo es que se van a distribuir entre cada una de las tribus esta tierra ya conquistada. Y en el capítulo 23 y 24 vamos a ver a Josué dando una exhortación final al pueblo y animándoles a que no se olviden de la ley de Dios, para que ellos mantengan esa vida de abundancia. Bueno, después continúa el libro de Jueces, que tendrá su propia explicación, que será prácticamente el libro de Jueces es una muestra de cómo es que no escucharon la exhortación de Josué, dejaron de lado todo, pero ese es otro estudio. Entonces, ahora, vamos ahora sí al capítulo 1, verso a verso, como nos caracteriza, ¿sí? Eso ha sido solamente una pequeña introducción breve. Verso 1. Vayamos del verso 1 al verso 9, vamos a ver cómo es que Dios comisiona el trabajo de Josué, cómo es que le comisiona el trabajo a Josué, verso 1 al verso 9. Mira cómo comienza, dice, aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Te das cuenta cómo es que Deuteronomio terminó relatándonos la muerte de Moisés? Entonces Josué continúa prácticamente la misma historia, pero ya de la mano de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, y me encanta esta palabra, Moisés, siervo de Jehová, tal como lo relató cuando él murió, ¿no? ¿Se acuerdan? Siervo de Jehová, ¿no? Que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, y aquí hace esa transición, ¿no? Corta, precisa, acaba de morir Josué y ahora Dios habla, digo, acaba de morir Moisés, su siervo, y ahora Dios habla a Josué. Y lo interesante de todo esto es que es Dios quien toma la iniciativa, no es Josué. Eso es muy importante que tú lo notes. Es Dios quien toma la iniciativa, no es Josué. Dice Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Ahora, cuando la Biblia nos dice que Josué era servidor de Moisés, entonces tendríamos que hacer de alguna manera recordar todo lo que hemos visto en el Pentateuco, sobre todo en Éxodo. Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio.
Vamos a ver que en diversas ocasiones que se mencionaba el nombre Josué. Y es interesante porque cada vez que se mencionaba el nombre de Josué, era justamente lo que está diciendo ahora este versículo, servidor de Moisés. No era un principal de la sinagoga, no era uno de los jefes, por así decirlo, no, sino que era servidor de Moisés. Y lo vemos en esa faceta. Y es más, en el libro de Número nos relata cómo es que Dios levantó a Josué o habló a Moisés diciendo, ora sobre Josué, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y después de eso han pasado todavía unos años, ¿no? O meses quizás para que ocurra esto. Entonces, todo ese tiempo, hay una ocasión también, viene a mi memoria, donde Moisés de pronto está orando cuando están peleando contra los amalecitas, si no me equivoco, y a un costado lo tenía a Ur y al otro lado tenía a Aarón, y están sosteniendo sus brazos. Y hay un hombre que de pronto dice está peleando en la línea de batalla. ¿Y sabes quién es ese? Josué. Entonces, Josué, durante todo este tiempo, lo que ha estado haciendo Dios con Josué es lo ha estado preparando para este momento. Pero ¿qué es lo que ha preparado en Josué? Tal como lo dice, servidor de Moisés. Ha preparado su corazón de siervo para que continúe las pisadas de Moisés, que también era siervo de Jehová. Pregunto, cuando Moisés de pronto estaba en Egipto en sus primeros 40 años y intentó de pronto ponerse como juez ante su pueblo, ¿lo logró hacer o no? No, salió corrido porque por ahí alguien se le reveló y le dije, ¿quién te ha puesto como juez? Si tú acabas de matar a un egipcio. Entonces, ¿qué sucedió con Moisés? Tuvo que irse 40 años al desierto a ser pastor de las ovejas de su suegro. Y de alguna manera ese fue su campo de entrenamiento para que ahora Dios lo llame en la zarza y lo haga pastor del pueblo de Israel, por así decirlo. Porque eso es lo que hace un pastor, guiar al pueblo. Entonces, todo siervo siempre va a tener un tiempo de preparación de parte de Dios. Quizás nosotros confundimos, pensamos que el tiempo de preparación es un seminario bíblico, un instituto bíblico, que por cierto, no lo desmerezco. Ese es el tiempo de preparación en cuanto al conocimiento de la palabra. Pero recuerda que cuando Dios prepara a sus siervos, su preparación involucra más áreas, sobre todo nuestro corazón, que debe de ser moldeado muchas veces. Entonces, este Josué con esta frase, servidor de Moisés, nos dice mucho porque ha aprendido a servir a Dios bajo la autoridad de alguien más. En este caso, bajo la autoridad de Moisés, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver en cuanto a Josué hasta este punto. Verso 2 le dice, ¿no? Dios va a hablar, dice a Josué, y le dice lo siguiente, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, bueno, ¿tú crees que Josué no sabía? Lo sabía. O sea, definitivamente lo sabía. Y él pudo haber tomado la iniciativa diciendo, chicos, ¿se acuerdan que hace tiempo atrás Moisés oró por mí? Mira, Moisés ya murió, por lo tanto, ahora yo soy aquí el líder. Por lo tanto, así como obedecieron a Moisés, me obedecen. No, todo eso va a ocurrir, pero eso no debería de partir de Josué. Eso debería de partir de parte de Dios. Es mucho mejor que Dios sea quien te da la autoridad a que tú te autoproclames autoridad. ¿Me hago entender? Es mucho mejor que Dios te dé la autoridad a que tú te autoproclames o reclames autoridad. Me respetas porque acá yo soy tal. Ten cuidado. Es mucho mejor que Dios sea el que te pone y las personas reconozcan la autoridad y no seas tú. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, Dios va a entregar esta tierra a los israelitas, pero para eso él va a usar ¿a quién? A Josué como el líder, ¿no? Ahora, Dios es el que finalmente va a entregar, entendamos. Aunque el pueblo va a tener participación en cuanto a la aplicación de poder ejecutar esto.
Pero así el pueblo sea muy numeroso, muy preparado, si Dios no lo entrega, jamás hubiesen conquistado esa tierra prometida. Y acá lo va a enfatizar en diversos versículos, te vas a dar cuenta. Dice verso 3, no, desde el verso 2, la última parte, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? No le dice a la tierra que se la tienen que ganar, ¿no? A la tierra que se la tienen que ganar, no les dice, sino a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dios es el que da esta tierra. Verso 3, yo os he entregado, dice, yo les estoy entregando. Y Dios les está entregando tal como ya lo había prometido tiempo atrás. No, no es que recién de pronto Dios dice, ¿qué tal si les doy estas tierras? No, Dios ya lo había prometido, lo había dicho en muchas ocasiones, dice, como lo había dicho a Moisés. Pero ahora viene la parte que le corresponde a Israel. Dice, todo lugar que pisare la planta a vuestro pie, le dice, pero ustedes necesitan ingresar, pero ustedes necesitan comenzar a poseerlo. Pero recuerden, yo les estoy entregando. Ahora, cuando dice toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie, lo que le está diciendo es, la tierra es para ustedes, pero muchas veces ustedes mismos se pueden poner sus límites por su cobardía o su incredulidad o conformismo. Le está diciendo, todo lo que ustedes pisaren, todas las tierras que ustedes conquistaren, los pueblos que ustedes conquistaren, eso les corresponde porque yo les estoy dando. Es como que de pronto ingresas a un supermercado y viene el dueño y te dice, coge todo lo que puedas, ¿no? Todo lo que quepa en tus manos. O sea, yo te pregunto, ¿es porque tú tienes manos grandes? No, es porque el dueño del supermercado te está diciendo, coge todo. Pero también depende de ti en el sentido de que si eres dejado, ¿verdad? ¿No? Pero si podré cargar y le pones excusas, es que tú estás limitando eso que Dios te está dando, ¿no? O sea, pero no es porque de pronto tú coges todos. No sé si me dejo entender. Es porque el dueño del supermercado te dijo que cojas todo. Lo mismo te va a ocurrir con el pueblo, ¿no? Si ellos se quieren poner límites, se pondrán, pero si ellos le creen a Dios, poseerán todas esas tierras. Vamos a ver un pequeño ejemplo incluso de cierto conformismo, que ya lo hemos visto en Números, si no me equivoco, en Deuteronomio, cómo es que un grupo dijo, nosotros nos quedamos a este lado del río, 2 tribus y media. O sea, esa es una pequeña muestra de conformismo, ¿no? Lo mismo ahora, si nosotros hacemos un paralelismo entre la tierra prometida y la vida abundante que podemos tener, la vida bendecida, la vida en el Espíritu que podemos tener en Cristo, teniendo una comunión perfecta con su Espíritu Santo, si nosotros damos una similitud, muchas veces, a veces, nosotros somos los que le ponemos límites. Dios quiere bendecir nuestro hogar, pero nosotros no queremos de pronto obedecer su palabra. No le creemos. Dios quiere bendecir nuestro trabajo, pero nosotros no le creemos. Dios quiere bendecir nuestra vida, pero nosotros no le creemos. Y no estamos hablando de salvación porque ya somos salvos del pecado. Pero muchas veces, como vuelvo a repetir, podemos estar viviendo vidas mediocres. Y no hablo de bienes, sino hablo de vidas plenas en el espíritu. Porque preferimos coquetearle al pecado. Entonces, Dios le está diciendo que Él es el que les va a dar. No, Él les va a dar, pero ellos lo único que tienen que hacer es coger todo. Y es interesante, pues, ¿sabe por qué? Tengo aquí en mis apuntes, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Anótalo, lo voy a leer, pero mira lo que Dios dice a la iglesia a través de Pedro, ¿no? En su carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad, esta palabra vida es como todas las cosas que le pertenecen a lo natural, ¿ya? A la vida, ¿no? A la vida cuando se refiere al diario vivir, ¿no? Y a la piedad y las cosas espirituales, vidas en el espíritu, vidas piadosas. Entonces, como todas las cosas que le pertenecen a nuestro diario vivir, material, natural, y a la piedad y el ámbito espiritual, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, en Cristo Él nos ha dado bendiciones en la vida natural, pero también espiritual. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es similar a lo que le está diciendo, a lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Dios los ha sacado del Egipto y ahora los quiere bendecir en todo sentido en esta tierra prometida. Los quiere bendecir y los va a bendecir. De la misma manera, Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, no solo, aunque la salvación ya lo es todo, pero no para solamente decir, ya somos salvos, Señor, cuando viene, estoy cansado de esta vida. No, Él te quiere dar vida y vida en abundancia aquí en la tierra. Vidas plenas, no riquezas, no estoy hablando de riquezas, pero sí vidas que vivan confiados a pesar de la adversidad. Vidas que vivan confiados en Cristo y que tengan reposo en Cristo, pero a veces olvidamos eso, ¿no? Una situación económica, una situación de salud, un conflicto familiar, de pronto nos dice, ay, no sé qué hacer con mi vida, ¿te imaginas? Como que son palabras que no le caen al cristiano, ¿no? Porque si tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, imagínate palabras que a veces salen de nuestra boca, ay, no sé qué hacer con mi vida. Esa no es una expresión de una vida plena en Cristo. Esa no es una expresión de una vida que está reposando en Cristo. Pero a veces caemos en eso y el Señor ahí donde nos dice, venid a mí todos los que estén cansados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esa expresión no puede tener un hombre natural sin Cristo, sí, porque ciertamente no sabe qué hacer con su vida. Pero el creyente tiene que tener esa confianza, esa esperanza de que a pesar de la situación difícil, su gozo en el Señor tiene que estar firme. Volvemos al verso 4 y verso 5, ¿no? Entonces de Josué, dice, le va a dar la promesa, ¿no? Dice, mira, mira lo que le dice. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, le está diciendo, la victoria está asegurada. Aclaración, no le está diciendo que no van a tener enemigos. Pareciera que dice eso en el verso 5, pero no dice eso. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. La promesa no es de que nadie, de que no hay enemigos. La promesa es de que va a haber enemigos, pero no te van a poder vencer. ¿Por qué? Porque son numerosos, porque tienen un gran líder como Josué, porque son un pueblo excelente. No, el por qué está ahí mismo. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto es similar a lo que en el Nuevo Testamento dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es similar a lo que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Eso es muy similar. De la misma manera ocurre para el cristiano. Dios no nos ha ofrecido, o Jesús no nos ha ofrecido de que no vamos a tener circunstancias difíciles. Sí vamos a tener circunstancias difíciles. Sí vamos a pasar por situaciones complicadas, pero ¿sabes? Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque Dios está contigo. De la misma manera, cuando Dios habló sobre su iglesia, cuando dijo, ¿no? Sobre esta roca, sobre Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente, edificaré la iglesia. ¿Y qué dijo? Que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Yo pregunto, ¿y quiénes son la iglesia? Tú y yo. O sea, pero al mismo tiempo nos da una promesa de que nada, nada nos va a hacer frente si que nosotros nos mantenemos en esa comunión con Él. No nos está ofreciendo un mundo de maravillas. Tampoco les estaba ofreciendo a ellos un lugar donde no va a haber batallas. Va a ser batallas, pero dice, nadie les podrá hacer frente porque yo estaré contigo, porque yo no los voy a desamparar, porque yo no los voy a dejar. La misma promesa sigue vigente hoy en día para el cristiano. Jesús mismo, cuando dio la gran comisión,
no dijo, y estaré. No sé si tú has leído eso, ¿no? La Gran Comisión, hace poco lo leímos, Mateo 28, ¿no? Donde de pronto dice, y hace decir, y yo estaré, dice, y yo quizás esté, dice, o si es que puedo, estaré con ustedes. No, dice, y yo estoy con ustedes todos los días de su vida. Y tú dices, ¿cómo es posible eso? Santo Espíritu viniendo a habitar a la vida del cristiano. Esa es una promesa del Señor. El Señor está con nosotros. Por ahí alguien dijo, ¿no? Si Jehová está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? No porque seamos superpoderosos, sino porque Dios está con nosotros. Entonces, mis hermanos, estos pasajes y estos estudios del libro de Josué que justamente nos tienen que hacer ver eso, de que tenemos que aprender a vivir, valga la redundancia, vidas y vidas plenas en Cristo, vidas de victoria en Cristo. Eh, a eso nos tiene que llevar, vidas confiadas en Cristo. Entender que nosotros atravesamos situaciones, pero no luchamos para, dijo alguien, ¿no? Para la victoria, sino luchamos desde una victoria ya prometida. ¿Me va a entender? Y nuestra lucha no es personal, nuestra lucha es simplemente sujetarnos al que ha vencido, que es Jesucristo. Mira lo que dice versos 6 al 9, es estupendo. Ahora en su contexto vamos a entender estos textos que muchas veces lo encuentras incluso hasta en cuadros, ¿no? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Es interesante porque le va a decir dos palabras, esfuérzate y sé valiente. La palabra esfuérzate tal vez quizás para nuestros tiempos como que llega descontextualizado. Pareciera que esfuérzate es que depende de mí mismo. No, la palabra esfuérzate en sí lo que hace referencia es a sujétate. Pero para que uno se pueda sujetar, tiene que haber algo más. Uno no se puede sujetar del aire, ni de uno mismo, ¿no? Imagínate, te estás cayendo a un abismo y te sujetas de ti mismo. ¿Podrás librarte del abismo? No, ¿te das cuenta? Te estás cayendo a un abismo y te sujetas de ti mismo. Me agarro de mi polo. Igual me voy a caer así agarradito de mi polo al abismo. Entonces, ese sujetarse indica de que hay un agente externo del cual voy a depender. Y definitivamente en el contexto es de que él tenía que sujetarse. Ese esfuerzo es sujetarse de Dios, que él sería su fuente de fortaleza. Y la palabra sé valiente es similar a lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando estaban asustados en la barca. ¿Se acuerdan del estudio de Marcos? Tened ánimo. Es decir, no te desanimes, ten ánimo. Levanta la cabeza, ¿no? Entonces le está diciendo, sujétate y ten ánimo. Y es interesante porque le va a hablar de algo que va a suceder. No, mira, sujétate y ten ánimo porque quizás repartes a este pueblo la tierra. ¿Le dice eso? No. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la que juré a sus padres que las daría a ellos. Dios está dando por sentado que Josué va a hacer algo. Le está diciendo, sujétate nada más y ten ánimo. Entonces, ¿qué le corresponde a Josué? Es sujetarse, cogerse del poderoso, recobrar ánimo y entender que Dios lo va a usar. No es Josué conquistando y repartiendo en sí, es Josué siendo usado por Dios o Josué haciendo la voluntad de Dios o lo que Dios había determinado. De la misma manera en esta vida cristiana que vivimos, valga la redundancia, no eres tú haciendo cosas para Dios, eres tú que te sujetas y recobras ánimo siendo usado por Dios. Es Dios haciendo su obra y le place usarte a ti, pero lo único que te pide es sujétate y recobra ánimos. Nada más. No somos nosotros haciendo grandes cosas. Es Dios que te dice, sujétate y te voy a usar.
La pregunta es, ¿quieres ser usado por Dios? Entonces la respuesta es, si la respuesta es sí, sujétate. Puedes pretender hacer cosas para Dios en tus fuerzas, pero créeme, todo eso es paja nada más, es hojarasca, eso es humo. Lo que la Biblia llama buenas obras es cuando somos hechura suya en Cristo Jesús, cuando hemos nacido de nuevo y dependemos del Santo Espíritu. Eso son buenas obras. Todo lo que puedas hacer sacando de la ecuación a Dios, dice, son como trapos de inmundicia. Y para el mundo quizás podrían existir personas que hacen cosas más visibles, cosas más estupendas probablemente a los ojos de los mundos, pero si lo están haciendo en sus fuerzas, créeme, no tiene sentido, no tiene sentido. Verso 7. Nuevamente le va a recordar, mira la misma frase, solamente esfuérzate y sé muy valiente, sujétate y recobra ánimo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahora, después de decirle, sujétate y recobra ánimo, le dice, cuida de hacer conforme a la ley del siervo Moisés. Y yo pregunto, ¿la ley de Moisés de quién es la ley de quién? La ley de Dios. En otras palabras, le está diciendo solamente, sujétate, recobra ánimo y vive una vida conforme a mi palabra. Le está pidiendo que viva una vida conforme a su palabra. Lo mismo hace Dios hoy en día con nosotros. Le dice, sujétate, ten ánimo, no temas, vive una vida conforme a mi palabra. Pero el vivir una vida conforme a su palabra no es un requisito, sino que es una condición, una praxis que debe tener todo aquel que está aferrado al Señor. Y le dice al final, ¿no? Serás prosperado en todo. Y cuando Dios está hablando de serás prosperado en todo, no está hablando en los criterios del mundo, como a veces se entiende el éxito, la prosperidad en términos o estándares del mundo, sino está hablando bajo los estándares de Dios. Aquel que vive una vida sujetada del Señor, conforme a la palabra de Dios, va a vivir una vida próspera a los ojos de Dios. ¿Me dejo entender? No, no está hablando de que es una vida próspera a los ojos del mundo. Muchos han sacado este texto fuera de contexto para decir, y Dios te va a dar riquezas, éxito, fama. No, no habla de eso, sino que será prosperado en todo, es de que todo lo que hagan va a ser de agrado y conforme a la voluntad de Dios. Claro, pues, si se está sujetando de Dios, si su ánimo viene de Dios y si está viviendo vida conforme a la palabra de Dios, entonces a los ojos de Dios esto va a ser de bendición y de agrado. Y Dios va a decir, este es mi hijo porque depende de mí, su ánimo viene de mí y vive conforme a mi palabra y eso va a ser, Dios le va a dar un like, aunque el mundo quizás no lo dé. No es una prosperidad conforme al mundo, es una prosperidad que va conforme a los estándares de Dios. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso lo podríamos decir hoy en día, lee la Biblia, ¿no? O sea, si queremos hacerlo a un lenguaje sencillo, lee la Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es lo que si hoy día podríamos decirlo en lenguaje sencillo es piensa constantemente, recuerda constantemente lo que has leído. Para que guardes, la palabra guardes es valora, atesora lo que vienes leyendo. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso es, y obedece, practica. ¿Te das cuenta? Entonces, básicamente le está diciendo, lee tu Biblia, lenguaje sencillo, versión Pastor Anderson, lee tu Biblia, recuerda, piensa constantemente lo que has leído, atesora o valora lo que vienes aprendiendo de Dios a tal punto que lo obedeces y lo practicas. Y eso es lo que le está diciendo que haga. Y nuevamente, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nuevamente la promesa es de que si tú estás leyendo, meditando, pensando, recordando, valorando, atesorando la palabra y
y obedeciéndola finalmente, no a rajatabla, sino porque lo estás atesorando, entonces será prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente, bajo los estándares de Dios. Será de agrado, será, Dios le dará un like a tu accionar, a tu vida, aunque el mundo quizás no. No está ofreciendo una prosperidad bajo los estándares del mundo, vuelvo a aclarar, pero sí bajo los estándares de Dios. Dios se agradará de esa vida. Y eso es lo que le pide a Josué. Y eso es lo que también el Señor te pide a ti. ¿Quieres tener una vida plena en el Señor Jesús? No una vida mediocre, coqueteando con el pecado, de inconformidad, de queja con Dios. Entonces, ¿sabes? El Señor te dice, ¿quieres salir de ese desierto en el que has estado dando vueltas y experimentar realmente las bendiciones, esa leche espiritual de parte de Dios? El Señor te dice, ¿sabes? Sostente, recobra ánimo, lee mi palabra, medita mi palabra, rumea mi palabra, valóralo y practícalo. Y entonces todo lo que hagas saldrá bien para el Señor. Y el Señor dirá, adelante, será bendecido. Práctico. Lo mismo nos pide hoy en día a nosotros, no solo a Josué. ¿Ves de poner el nombre Josué? Pon tu nombre ahí ahora. Verso 9, texto muy preferido por muchos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora está en sentido imperativo. Ahora le está diciendo, te mando nuevamente que te sostengas y tengas ánimo espiritual. Y le va a mencionar algunas cosas, como por ejemplo, no temáis ni desmayes. Lo contrario a estar sostenidos, sujetados de Dios y tener un ánimo correcto es tener miedo de las cosas, de las circunstancias, a llegar a un punto de desánimo o de desmayo. A lo que nosotros hoy en día lo llamamos, estoy frío, no sé qué me pasa. O, oye, ¿qué lo has visto a tal? Ah, a Luisito. Ah, no, se ha enfriado, ya no entra al Zoom. ¿No? O sea, o está desanimado. O a veces, disculpa, Luisito, yo sé que no ha sucedido, es una broma. Aclaramos para el video de todas maneras que Luis está firme. Pero a veces vemos, ¿no? O sea, en nuestro entorno, personas que en algún momento estaban ahí, todo sujetados del Señor, con un buen ánimo, y de pronto decaen. Es porque de pronto el temor, el desmayo, el desánimo comenzó a meterse a su vida, ¿no? Cuánta razón Dios tiene cuando dice, te mando que te sujetes, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Pero ese temor, digo, ese no temer, ese no desmayarse, nuevamente no está basado en el mismo Josué. No es tanto que Josué va a decir así, ¿no? Bajo los estándares del mundo. Yo soy fuerte, yo soy valiente, soy machito, machito, no tengo miedo, no voy a desmayar. No, no, no. Si fuese así, es como sujetarse de sí mismo y caer al abismo. No tiene sentido. Ese no desmayar, ese no temer, está sostenido en lo que sigue el verso, que dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la razón por la cual él no debe desmayar, no debe de temer. ¿Por qué? Porque es muy fuerte, porque es un buen líder, no, porque Dios está con él y va a estar con él a donde quiera que él vaya. Entonces, esto dependía de que la presencia de Dios estaba con Josué, no dependía de la habilidad de Josué. Entonces, el no temerle a las situaciones, a las circunstancias, a la vida, a los retos de este mundo, no tanto está basada en qué tanta autoestima tienes, en qué tan valiente bajo los estándares del mundo eres, sino está basado en que tú sabes quién está contigo. Y ese que está contigo es el Santo Espíritu de Dios, el mismo Dios. De tal manera que también esta noche te exhorta y te dice, sujétate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Similar a lo que dice Isaías 41:10, ¿no? Idéntico. Versos 10 y 11. Ahora hay un mandato para los oficiales, dejando ya a Josué, mira, dice,
Entonces Josué, después de haber recibido toda esta inyección de parte de Dios, ¿no? De lo que estaba, para que le diga levántate es porque probablemente estaba decaído, no quizás físicamente, pero en ánimo probablemente estaba decaído. Acababa de morir Moisés. Gran responsabilidad iba a tener conociendo todavía más al pueblo, porque Josué fue uno de esos espías que regresó junto a Caleb y la mayoría del pueblo renegó de Moisés, renegó de Dios y dijo, mejor hubiese quedado en Egipto, y hicieron todo su queja, ¿te acuerdas? Josué ha experimentado todas esas cosillas que hemos visto de parte del pueblo de Israel. Josué lo ha visto. Entonces ahora tiene una gran responsabilidad de guiar ese pueblo que Moisés sacó de Egipto. Entonces necesitaba de esta inyección de parte de Dios. Necesitaba que Dios le recuerde que no es por quién era él, sino es por quién era Dios en sí. Y que Dios es el que lo va a hacer introducir a la tierra prometida. Entonces el verso 10 y 11, mira, ahora Josué hablando ya. Ahora dice hablando Josué, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad, dice, al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces ahora Moisés está dando indicaciones con convicción. Está ahora afirmando lo que Dios le ha dicho. Está diciendo palabras similares. Jehová, nuestro Dios, nos va a dar posesión de esa tierra. Por lo tanto, chicos, prepárense, preparen comida, ¿no? O sea, está dando por sentado de que esto va a ocurrir. No dice porque quizás Dios nos da la tierra, entonces estén listos. No dice eso, sino vamos a entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. ¿Te das cuenta? Su manera de hablar es una manera que expresa, manifiesta que está sostenido del gran Dios y que está con un ánimo tope. Y está hablando lo bíblico, lo que Dios había dicho. Entonces, su fuente de valentía viene de Dios y lo que él expresa también es bíblico. No está diciendo nada nuevo, está repitiendo lo que Dios ya había dicho. Y ahora mira, vamos a ver su conocimiento de lo que Dios había hecho en el tiempo atrás, versos 12 al 15. También habló Josué a los rubenitas, gaditas y a la medio tribu de Moisés, diciendo, para entrar en contexto, ¿quiénes eran estos? Estos son las 2 tribus y media, los rubenitas, los gaditas y la medio tribu de Manasés. Esas 2 tribus y media, que en números 32, justamente van a Moisés y le dicen, Moisés, aquí también hay pasto. Nuestras mujeres, nuestros hijos ya se acostumbraron, ya hicieron su arco de fútbol y ya otros han puesto ya su hamaca y mira, desarmarles el campamento de nuevo. ¿Qué tal si nosotros nos quedamos acá? ¿Se acuerdan, no? Y se sintieron conformes con eso. La promesa de Dios era del río Jordán al otro lado, pero ellos se quieren quedar a este lado del río. Finalmente, Moisés les concede, ¿no? Les concede esa petición, pero les pide algo. Les dice, está bien, las mujeres, sus hijos, que se queden, pero ustedes nos acompañan, los varones de guerra, nos tienen que acompañar a conquistar la tierra prometida. Después se regresan. Esa fue la condición. Y ellos dijeron, amén, correcto. No es que les vamos a abandonar, iremos con ustedes. Una vez que hemos conquistado la tierra prometida, nos regresaremos a este lugar. Y justamente Moisés va a recordar eso y por eso que se dirige a ellos. Y el verso 13, mira lo que les dice. Josué, por eso recuerda esto, disculpen, Josué recuerda esto y les va ahora a hablar a ellos, ¿no? Dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado en este lado del Jordán. Todavía no habían cruzado. Mas ustedes o vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Pero ustedes tienen que acompañarnos a la batalla.
15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, es decir, hasta que Dios les haya dado sus tierras también a las demás tribus, y que ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces Josué lo que hace es recordarles el pacto o el trato que ellos habían hecho con Dios y Moisés, el compromiso, ¿no? Ellos fácilmente podían decir, no, nosotros ya no entramos, ya tenemos tierra, pero no, ellos van a responder de alguna manera de acuerdo a lo que también se habían comprometido. Y eso es un buen indicador de la unidad que tenía Israel en ese momento. Estaban unidos. Porque, ¿qué pasa si una de estas dos tribus y me decían, no, nosotros ya no vamos? Si hubiese causado una división. Pero hay una muestra de unidad. Lo mismo como aplicación práctica, quizás lo mismo debería de ocurrir también en los hermanos en la fe, ¿no? Esa unidad, ¿no? Porque cuando de pronto identifico la necesidad de mi prójimo, pero yo ya estoy bien, pero mi prójimo aún no, estoy dispuesto a pelear, ¿no? O acompañarlo en sus batallas hasta que también esté mi prójimo en un reposo, en una situación más cómoda. O de pronto digo, bueno, su problema, ¿no? Yo me salvé mi pellejo. No, yo creo que no debería pensar así el cristiano. Pablo, por ejemplo, en Corintios, capítulo 12, anótalo nada más, 25-26, mira lo que dice. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, dice, todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces Pablo hace esta exhortación a la iglesia de Corinto, ¿no? De que debe haber una unidad de tal manera que si un miembro padece, todos los demás nos dolemos. Si un miembro recibe honra, es decir, a uno de los hermanos de pronto, no sé, pues, ¿no? Eh, es ascendido en su trabajo, qué sé yo, ¿no? Pero es bendecido de alguna manera, también todos nos debemos de gozar. Eso habla de unidad. Entonces, bien, versos 18 y al 16 al 18, estos tres últimos versículos, dice, entonces respondiendo a Josué, mira cómo respondieron ellos, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. ¿Te das cuenta que ya están reconociendo el liderazgo de Josué? Porque no dice, nosotros haremos, bueno, como le habíamos comprometido con Moisés, ¿no? Sino dice, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Pero para eso también Josué les está mandando algo bíblico, por así decirlo. ¿Por qué algo bíblico? Porque algo que realmente había ocurrido entre estas dos tribus y medias y Moisés. Josué no les está pidiendo algo fuera del compromiso que ellos habían hecho con Dios y Moisés. Josué está actuando como un líder bíblico, por así decirlo, ¿no? Y entonces la respuesta de ellos es decir, bueno, vamos a hacer conforme a lo que tú nos dices, porque lo que él estaba diciendo era correcto. E iremos a donde quiera que nos mandes, dice. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y le dice, ¿no? Así como hemos obedecido a Moisés, te vamos a obedecer a ti. Ahora, esto no sé qué tan alentador podría ser para Josué, porque si hacemos un pequeño análisis, el pueblo no fue tan obediente a Moisés, que digamos, ¿no? Es decir, y ahora le están diciendo a él que le van a ser obedientes también a él. Entonces, como que le diría, así como a Moisés, pues si a Moisés le desobedecieron en más de una ocasión y ahora dice que a mí, ya, pero no seamos pesimistas, ¿no? Para adelante nada más, pero le están diciendo, ¿no? Es su compromiso, al menos en ese instante, al menos tienen esa voluntad, ¿no? Dice, así como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti, pero le dicen, solamente te pedimos que Jehová, Dios, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés, ¿no? Entonces, pero más que, yo creo que una presión, eso es como que Dios está usando a estos pueblos para recordarle que Dios iba a estar con Josué. Verso 18. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Le vuelven a recordar nuevamente lo que Dios
había pedido a Josué, ¿no? Que se esfuerce y sea valiente. Y además le están diciendo, si hay alguien que no te obedece, muere, ¿no? Entonces, va a morir. Entonces, de esa manera acaba este capítulo 1, ¿no? De esa manera acaba este capítulo 1 con mostrando una unidad y una disposición del pueblo y un reconocimiento hacia el liderazgo de Josué. Comienza con un Josué probablemente desanimado porque para que Dios le diga levántate y esfuérzate es porque algo vio en él. Pero termina con un Josué siendo reconocido como el líder, el nuevo líder de Israel, quien iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. Básicamente, a modo de aplicación, mis hermanos, hemos visto lo siguiente, que Dios tiene una clara orden para Josué. Y esa orden es, levántate, sujétate, ten ánimo y guarda la palabra, vive la palabra. Esa es la orden, es práctica. Pregunto yo esta noche, ¿esa orden será solo para Josué? Yo creo que Dios nos recuerda hoy en día esa misma orden para cada uno de nosotros. Si estás desanimado, levántate, sujétate del Señor, recobra ánimo, guarda, vive su palabra. Eso es lo que el Señor te dice esta noche a través de este estudio. Esa es la orden que tiene Dios para ti. También le dice que cómo lo va a usar. De la misma manera, Dios te va a usar de alguna manera en alguna área de tu vida. Te va a usar para extender el reino, para extender el evangelio. Lo va a hacer, pero te está diciendo antes de eso, sujétate, levántate, recobra ánimo, guarda la palabra, ¿no? Esa es una orden clara que hemos visto en este capítulo hacia Josué y también hoy en día para tu vida. En Josué vemos ciertas características, rapidísimo. Josué, de alguna manera, lo vemos con una naturaleza cambiada. Recuerda, en el libro de Números se nos dice que él se llamaba Oseas, el libertador, pero ahora se llama Josué, que significa la salvación viene de Jehová. De la misma manera, todo siervo de Dios, tú y yo, tenemos una naturaleza cambiada. No sé cuál haya sido tu nombre, por así decirlo, ¿no? O cómo es que te veías antes de Cristo, pero ahora en Cristo tienes que entender que la salvación viene de Dios y tú eres un siervo para manifestar esa salvación que viene de Cristo. Hemos visto a Josué como sirviente de Moisés. Eso se llama que estaba reconociendo la autoridad que Dios había puesto sobre él. Todo buen siervo de Dios tiene que aprender a sujetarse a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios pueda poner aquí en la tierra en el sentido ministerial. Ese es un siervo de Dios. Otro ejemplo que vemos en Josué, un siervo espera el llamado con paciencia. Josué fue llamado tiempo atrás, pero no asumió el cargo porque él quería. Esperó el tiempo de Dios. Esperó la voz de Dios. Que Dios sea el que le diga, levántate, llegó tu momento. A veces podemos sentir que Dios nos ha llamado a algo. Aprende a esperar en el Señor. Aprende a esperar que sea el Señor poniéndote al frente de ese ministerio, de ese algo al cual te ha llamado. Pero no fuerces, no hagas atajos. Aprendamos a esperar. Josué pudo haber dicho, ya, ¿qué hora se va este Moisés, no? Y ni bien muere Moisés, asume, pero no. Esperó que venga la voz de Dios. Otro, un siervo va adelante y se pone como ejemplo. Y eso lo hemos visto también, de que Josué, una vez que es exhortado por Dios, ahora va ante el pueblo y comienza a exhortar al pueblo a creerle a Dios a lo que tienen que hacer, ¿no? Y más adelante, incluso en los últimos capítulos, va a decir, no sé si ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo va a decir con toda autoridad. Ese es un siervo, va adelante y se pone como ejemplo. Quinto, podemos ver que un siervo de Dios le cree a Dios. Vemos que aquí que claramente Josué le ha creído a Dios y durante todo el libro vamos a ver eso, que Josué es un hombre que le creyó a Dios. Un siervo tiene que ser así, aquel que le cree a Dios. Un siervo conoce y usa la palabra de Dios. En este capítulo hemos visto cómo es que Josué conocía lo que había sucedido con estas dos tribus y medias y exhortó conforme a lo que había sucedido. Un siervo de Dios tiene que ser bíblico incluso en su exhortación. No puede demandar más ni menos a quien él está exhortando o animando.
no puede poner yugo sobre las personas, pero tampoco puede de pronto eh, ablandar el evangelio. Un siervo de Dios es a conocer y actuar de acuerdo y a usar la palabra de Dios para exhortar a los demás. Eso hizo Josué con estas dos tribus y medias. Un siervo de Dios, número 7, tiene como la fuente de su valentía a Dios. Todo siervo de Dios tiene que andar sujetado de Dios. Aquel siervo de Dios que está independiente sin sujetarse a Dios, no es siervo, creo. Es siervo de sí mismo probablemente. Pero todo siervo tiene que aprender a andar sujetado de Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, y porque nos permites comenzar a estudiar este nuevo libro, Señor. Gracias por cómo es que tú nos hablas y nos vas a seguir hablando durante todo este tiempo que vengamos estudiando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y a cada persona que vaya a escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús.